Luego de años de hostilidad entre el Parlamento inglés y el rey Carlos I de Estuardo, en 1640 se abrió el último intento por mantener la paz en la isla, pero terminó siendo la excusa perfecta para empezar la guerra. Carlos, que había sufrido la presión del Parlamento durante sus primeros 15 años de reinado, estaba acorralado por la invasión escocesa y por una rebelión que se estaba desatando en Irlanda, por lo que se vio obligado a convocar al Parlamento para recaudar impuestos y defender su país. Pero el Parlamento lejos estaba de querer darle al monarca los derechos de defensa. Los líderes de la Cámara de los Comunes, mayoritariamente puritanos y férreos opositores al anglicanismo ceremonial, le quitaron la potestad al rey de disolver el Parlamento, le negaron los impuestos solicitados y hasta le juzgaron y ejecutaron a sus asesores más cercanos, entre ellos al mismísimo arzobispo de Canterbury. Imposibilitado de recuperar la autoridad, Carlos quiso arrestar a los principales cabecillas opositores el 4 de enero de 1642, pero el tiro le terminó saliendo por la culata. Aquello dio inicio formalmente a la guerra, que siguió con la proclamación de un ejército propio para el Parlamento y un monarca que se refugió en el norte y oeste de la isla para conseguir el apoyo de sus fieles. Los realistas comenzaron ganando terreno en Gales, en los alrededores de Oxford y también en el norte, en York, pero no lograron capturar Londres ni cambiar los ánimos hostiles en el sur. El ejército parlamentario resistió con apoyo de milicias locales y luego pasó a la ofensiva con la actuación de dos grandes generales, Lord Fairfax y Oliver Cromwell. Ambos líderes militares orquestaron estrategias claves que fueron derrotando batalla tras batalla a los ejércitos realistas. En 1646, Carlos quedó acorralado en Oxford y decidió retirarse a Escocia para solicitar refugio, pero los escoceses lo terminaron entregando al Parlamento. Carlos fue encerrado en varias prisiones y en distintas ciudades hasta que en 1649 tomaron la decisión de juzgarlo por alta traición y ejecutarlo, en medio de un nuevo levantamiento de escoceses e irlandeses. La guerra civil inglesa había destrozado ya al país, pero aquello solo significaba la primera etapa de un largo conflicto. La semana pasada nos quedamos en el inicio del Parlamento Largo, el Long Parliament, como se conoce en Inglaterra, que empezó en el año 1640, a fines de 1640. En ese episodio pasado hicimos un breve viaje sobre el historial de disputas entre el Parlamento y el rey, Carlos I de Estuardo, y repasamos los principales temas de discordia: el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario, aunque bueno, el Parlamento poco hacía por aprobarle el más mínimo tributo al rey, y el otro tema candente era la cuestión religiosa, y hoy veremos más aún cómo esa carga religiosa pesaba cada vez más, porque todo va a empezar a girar en base a eso, sumado a rebeliones en Escocia e Inglaterra, bueno, y en Irlanda también principalmente, que terminaron de desatar todo el conflicto. La cuestión de los impuestos va a quedar, vamos a darnos cuenta, en un segundo plano, a tal punto de que el Parlamento, luego de autoproclamarse casi como gobernante por sí mismo, sin rey, va a terminar imponiendo nuevos tributos. Pero bueno, entonces, si quieren entender mejor esta historia, los temas o las causas, las motivaciones, recomiendo acaloradamente el episodio pasado porque esta vez sí va a ser difícil de entender, si no, las causas, quiero decir. Porque aquí hoy iré relativamente rápido con los hechos, con los protagonistas y con las batallas, porque pasan muchas cosas y en muchos lugares de Inglaterra y todo al mismo tiempo. La guerra civil inglesa es apasionante por donde se la mide, por ese lado principalmente, porque no hay líderes claros, las fracciones son cada vez más variadas cuando se meten irlandeses, escoceses, holandeses incluso, divisiones dentro de los parlamentarios. Bueno, es lo más parecido a la guerra de los 30 años, pero en Inglaterra. Por cierto, la guerra de los 30 años se estaba disputando aún en esas fechas, así que un poco estaba contagiada de esa complejidad. La guerra de los 30 años tiene su saga aquí en Historiopolis, creo que son tres episodios. Pero bueno, sigamos entonces donde nos quedamos la semana pasada. Carlos I, presionado ya no solo por la cuestión fiscal, sino por una guerra religiosa que los protestantes escoceses estaban
caldeando cada vez más. De hecho, habían sido la chispa final para que inicie la guerra y luego los conflictos finales en Inglaterra. En Escocia, los presbiterianos le habían declarado la guerra a Carlos por querer imponer el libro de oración común. Este era una especie de catecismo para toda la isla que promovía con fuerza el arzobispo de Canterbury, que se llamaba William Laud. Aquí entra uno de los personajes principales de los muchos que vamos a nombrar hoy, pero como siempre de forma reducida, para que se queden con algunos nombres en la cabeza importantes. Lo que voy a hacer sin olvidarme hoy, que a veces lo prometo y me olvido, es dejar una lista en la descripción de los protagonistas de las batallas mencionadas más importantes, porque si no puede ser un lío, y para quien quiere investigar después, me parece oportuno que lo pueda encontrar en la descripción. Quiero decir, los protagonistas, quiénes eran, a mí me gusta investigar la vida de los personajes, por lo menos a simple vista. Leer biografías ya es un poco más pesado, pero a simple vista tener una idea de dónde vienen, quiénes eran y demás. Bueno, William Laud es un protagonista importante porque era el líder de la iglesia anglicana y más que promover, Laud terminó imponiendo este libro de oración común, este catecismo anglicano, y lo hizo con todo el peso de la ley. Laud fue un gran motivo de discordia entre los puritanos y antianglicanos en ese conflicto religioso, y era el mayor rival del Parlamento, Laud, que era el Parlamento mayormente puritano. Aquí, por cierto, estaba la cuestión central de la guerra, y estaba un punto irreconciliable entre puritanos y anglicanos. Este es un conflicto religioso, otra vez, que no se excede al capítulo de hoy, pero que dejo abierto para poder tratar de entender otro día esto de las diferencias religiosas que los separaba. Me tendría que tomar un capítulo aparte de esta división religiosa entre protestantes que tanto se vio luego de las reformas, ¿no? Luego de Martín Lutero. Ambas corrientes, el puritanismo y el anglicanismo, estaban fuera de Roma, eso está claro, pero el anglicanismo, con su iglesia y jerarquía oficial, como religión de Estado del Estado inglés, y con algunos ritos aún similares a las misas católicas, hacían enfurecer a los líderes puritanos, que eran más bien políticos y comerciantes adinerados, que asumían que romper con Roma era romper con todo tipo de autoridad religiosa, no solo con el Papa. Y en realidad no fue eso lo que pensó en su momento el propio reformador principal, el rey Enrique VIII, para nada. Enrique pensó en mantener toda la autoridad religiosa en vigencia, pero en su cabeza en vez de la del Papa. Esta fue prácticamente la reforma protestante de Inglaterra. Pero bueno, esto es importante aclararlo porque Laud, el arzobispo, fue un poco la chispa que rebasó el vaso, fue la gota que rebasó el vaso y la chispa que encendió la guerra. Primero ocurrió en Escocia, con lo que se conoce como la Guerra de los Obispos, y luego sería culpado Laud en el Parlamento por sus actos. La Guerra de los Obispos no había terminado nada bien para fines de 1640 para el rey Carlos. Escocia, de hecho, había invadido el norte, y fue en ese momento que el rey se vio obligado a convocar este Parlamento largo, que inició sus sesiones el 3 de noviembre de 1640. El nuevo parlamento aprovechó todo lo que venía acumulando de rencor contra el rey. De hecho, en 1640 ya se había reunido un parlamento, el conocido como Parlamento Corto, el Short Parliament, pero bueno, como dice el nombre, no había durado casi nada, menos de un mes. Hacía casi 11 años que el rey no convocaba al parlamento, para que vean lo álgido que andaba todo, y cuando había convocado uno, este se cerró rápidamente. Este que estamos ahora entonces, el largo, el Parlamento largo, entonces, el que empezó en noviembre, para poner bien las fechas, se mostró incluso más hostil hacia Carlos que el anterior, y que todos los anteriores. Lejos de debatir las demandas del rey, los primeros temas se centraron en las demandas de los parlamentarios. Al final a ellos los venían a solicitar y ellos imponían las condiciones, las imponían antes que el rey esté en aprietos, que estuviera en aprietos, imagínense ahora. El portavoz principal de este parlamento y de los más opositores al rey se llamaba John Pym, P-Y-M. Era un hábil orador y político de larga data y por sobre todas las cosas un ferviente puritano y defensor de los calvinistas. Pym era uno de esos políticos fuertes y que señalaba a los asesores del rey directamente como católicos, como que pretendían volver al ala de Roma y hasta direccionaba al rey a firmar un pacto con España.
Y eso era todo un insulto para para los protestantes anglosajones. Esto de una alianza con España les traía recuerdos a los más puritanos de los intentos de María Tudor en el siglo XVI de, de volver a España, de volver a aliarse con España, el imperio catolicísimo, como se entendía España en esa época, cuando María Tudor bueno, se casó en definitiva con Felipe II y se pensaba que Inglaterra iba a volver a ser católica, y eso fue terrible, digamos, para, mm, para la reina y luego para María Tudor de Escocia, para María de Escocia, María I de Escocia, la prima. Pero bueno, no nos vayamos tan atrás. Volvamos al Parlamento. La primera ley aprobada, que, mm, que se votó rápido, desde ya, a fines de 1640, establecía que el propio Parlamento se reuniría al menos una vez cada 3 años. Esto se llamaba, si no me equivoco, la ley trienal. Y tendría que reunirse sin necesidad de la convocatoria del rey. La segunda ley aprobada le prohibía directamente al monarca disolverlo sin el consentimiento de los parlamentarios, incluso si el plazo de 3 años había expirado. Estas leyes representaron un enorme aumento del poder del Parlamento y una gran retracción de la monarquía. Digo, más restringida de lo que ya estaba. Es cierto que parece que iba todo en contra del rey, pero la realidad es que los primeros apuntados eran los asesores o los más cercanos. Por supuesto que la animosidad estaba contra el rey, pero no era tan educado hacerlo directamente. Por eso aquí hay un poco de paralelismo en algunos aspectos con la Revolución Francesa. Pero bueno, para que se entienda, la Cámara de los Comunes, la más hostil, y por la parte baja de la nobleza, que estaba integrada por la parte baja de la nobleza. Aquí estaban la mayoría de los puritanos y en la de los lores estaba la parte de los anglicanos, pero la de los lores tenía poco peso. En esta cámara, en la de los comunes, se terminó acusando de forma abrumadora a todos los nobles de más confianza con el rey. Y uno de ellos, el más importante, se llamaba Thomas Wentworth, que era conde de Strafford. Strafford había sido virrey de Irlanda, un dato no menor, porque allí el catolicismo aún pisaba fuerte y estaba muy en contra del Parlamento. Digamos que estaban cómodos con el anglicanismo que quería practicar Carlos I. No es que entendían a Carlos como católico, pero entendían que respetaba sus libertades religiosas. Esa era la mirada de Irlanda. Y sabían que si el Parlamento tomaba la posta, bueno, esas libertades quizás no se iban a respetar. Así fue que John Pym, este líder parlamentario, acusaba a Strafford de haber estado orquestando en Irlanda, mientras era virrey, una rebelión contra Inglaterra. Y luego también lo acusaba de defender la causa escocesa. Básicamente acusaron a Strafford de traición a la patria, de alta traición, y lo encarcelaron en la Torre de Londres, que, por cierto, esto lo terminaron todo aprobando por votación, digamos, todo muy democrático en el sentido parlamentario. Luego también firmaron una orden de ejecución, pasados los meses. Cuando uno caía en la Torre de Londres, sabía que tenía un 80-90% de probabilidades de que sea pasado por la horca. El rey se negó a firmar aquella petición de ejecución, aquella aprobación de ejecución, pero eso no torció el rumbo, porque el rey ya poco poder tenía. Strafford fue ejecutado el 21 de abril de 1641. Ya aquí había poca vuelta atrás, como sabrán, ¿no? En la Torre de Londres aún quedaban presos otros personajes muy cercanos al rey, y entre ellos estaba, nada más y nada menos, que el arzobispo de Canterbury, este que nombramos, William Laud, que también fue juzgado y acusado por el Parlamento por abuso de poder, por torturas y por supuesto por ser anglicano. Se lo acusaba de hecho de ser católico, que no lo era. Pero bueno, esto ya eran palabras mayores. Encarcelar al arzobispo de Canterbury, la cabeza de la iglesia anglicana reformada, evidenciaba cómo estaban las cosas. No lo podían ejecutar aún porque, bueno, se hubiera todo salido de control, era demasiado escandaloso. Pero créanme que no faltaría mucho para que las cosas se salieran de control y así intentaran ejecutarlo. Carlos y muchos de sus partidarios creían que esto se estaba saliendo de control. Ellos sí lo veían así. Entendían que el Parlamento ya había declarado la guerra con todo este tipo de decisiones. Pero el rey había conseguido finalmente, a cambio de dar esta impresión de complacencia,
Por ejemplo, la famosa ley de tonelaje y libra. Este famoso impuesto que le negaron durante sus primeros 15 años de reinado y que se lo habían otorgado de por vida a todos los reyes al momento de coronarse en el pasado. Digamos que algo de provecho Carlos entendía que estaba sacando. Sin embargo, a los datos me refiero, el costo estaba siendo demasiado alto, ¿no? Primero que nada, Carlos ya no podía disolver el Parlamento. Bien hubiera querido, porque tras recibir la legislación genuina para el cobro de ese tributo, que tanta discusión había traído durante sus 15 años de reinado, bueno, cerrar el Parlamento era lo más oportuno para él. Y también creía que lo era para los parlamentarios, que estaban juzgando a sus asesores. Bueno, entendía que aquí era el punto final, que podía terminarse la disputa. Él también quería la paz, que algunos parlamentarios también. Pero bueno, no ocurrió nada de eso porque antes se había aprobado esta ley, como dije, que impedía al rey disolver el parlamento sin consentimiento, así que el rey no podía disolverlo. Por lo tanto, los debates y la agenda de temas continuaron. Los parlamentarios tenían la potestad, por ley, de seguir actuando. Otra ley que generó polémica, por ejemplo, fue la promulgación de la Gran Protesta, que se conoce así por ser un documento elaborado por el Parlamento, por el propio Parlamento, que buscaba asegurar la Iglesia reformada de Inglaterra, atacando a los perversos consejeros, esto entre comillas, los perversos consejeros del reino de Carlos, y quienes firmaban la petición se comprometían a defender la verdadera religión reformada, esto también entre comillas. Se manifestaba además la Gran Protesta en contra de todo papismo e innovaciones papistas dentro del reino. La carta, por cierto, esta de Gran Protesta, la tenemos, está en internet, yo también la voy a dejar en un link en la descripción. Esto era una carta de petición que se repartió por todos los reinos de Inglaterra, quiero decir, por Escocia y por Irlanda, en Gales también. Irlanda, por cierto, ya estaba levantada en armas y esto caería como un balde de agua fría, evidentemente. Quiero decir, la Gran Protesta, que funcionaba como una especie de, como una similitud al libro de oración que había querido imponer William Law. Bueno, la Gran Protesta era una proclama que tenía que ser firmada. El levantamiento irlandés, que, como digo, lo estamos pasando por alto, pero fue muy importante, no era novedad. Era algo previsible en el tiempo. Ya había generado resquemores el tema de Stratford y su ejecución. ¿Se acuerdan el que había sido ejecutado, que nombré hace unos minutos? Pero ahora con este levantamiento oficial, con el ataque sorpresivo además en Ulster, en el norte de Irlanda, donde estaban las tierras confiscadas a manos de los protestantes, allí los líderes católicos, los líderes militares y protestantes y terratenientes católicos, quiero decir, habían encabezado el levantamiento y estaban ganando. Además, estaban expulsando a los protestantes. Y en Londres comenzaron a circular rumores de que el rey Carlos apoyaba esa revuelta irlandesa. Esto ya era otro punto sin retorno. Ya son varios puntos sin retorno, como verán. Algunos parlamentarios, probablemente con Pym a la cabeza, ya estaban redactando una acusación contra el rey por ese temor de que los irlandeses invadieran la isla o simplemente que se perdiera Irlanda para siempre. Además, la carta de protesta, la Gran Protesta, tuvo muy poco eco en la población. Hubo una repartija entre los líderes, entre las personas más influyentes, quiero decir, parlamentarios, alguaciles, algunos gobernadores de ciudades, entre sacerdotes también, que en general todos estos la firmaron en la petición, porque en la petición se incluía la fidelidad al rey, no es que se atacaba al rey, pero se atacaba la idea de que el rey estuviera cerca del catolicismo. Esto era lo que lograba sembrar el Parlamento. Pero el problema con esta carta fue que en la población nadie prestó atención a este tipo de documentos, como tampoco quizás mucho el libro de oración común, quiero decir, ¿no? Antes del laudo. La población en general a estas bajadas de arriba no le daba semejante importancia, no le daba importancia, básicamente. Lo veían como algo muy arbitrario y como era anónimo, no la firmaban. Y punto, no se supone que no iban a ser perseguidos, eso sí, no iban a poder ejercer cargos públicos, pero simplemente no la firmaban y seguían con su vida, porque la población era así, no quería involucrarse en temas políticos. Así que eso cayó también mal dentro del Parlamento. Y además,
Carlos, que había visto eso como un fracaso del intento parlamentario de proclamar la gran protesta, entendía esto como la contracara. Es decir, veía que su popularidad era alta en el interior, en la población llana. Y también había recibido esos rumores de que el Parlamento estaba conspirando contra él, ya para acusarlo en toda regla, y que terminara encarcelado en la Torre de Londres, ya sabía o sospechaba cuál podía ser su final, si no tenía las fuerzas suficientes. Cansado de no poder actuar para frenar los debates, las acusaciones y ese carácter ambicioso de poder de los parlamentarios, el 4 de enero de 1642, Carlos tomó el toro por las astas y digamos que terminó activando la chispa final. La definitiva, esta silla, no les doy más vueltas, la que dio inicio a la guerra. Entró con 400 soldados suyos, pagos por la corona, en la Cámara de los Comunes e intentó arrestar a 5 diputados acusándolos de traición. Esto lo van a encontrar en internet también, como especialmente en las páginas inglesas, como los 5 miembros o los 5 honorables miembros, que son estos 5 personajes que Carlos intentó arrestar. Los diputados igualmente se habían enterado de la llegada de los realistas y lograron escapar antes. Los diputados eran John Hampden, otro de igual estatus que John Pym, por cierto, muy importante, un líder parlamentario puritano muy importante. Los otros eran Denzil Howells, Arthur Hasselrig y William Stroud. Aquí tenemos 4, pero me falta uno. Adivinen quién era el quinto. Era John Pym, nada más y nada menos, el más popular y el más importante. Los 5 eran importantes, pero Pym y Hampden eran los que lideraban la oposición. Pero bueno, este movimiento salió mal. Carlos no pudo conseguir el objetivo y salió mal no solo porque fracasó en ese intento de arrestarlos, sino porque más personas en Londres vieron esto con sus propios ojos y se volvieron en contra del rey. Y eso además ya se veía en las calles de la capital, no solo las quejas, quiero decir, sino que se presenciaban disturbios que comenzaban a perturbar la calma del comienzo del verano londinense, ya para mediados de 1641. Perdón, 42, 1642. En 1642 estamos. En esos mismos días, el rey decidió abandonar con su familia la ciudad de Londres. Sería el abandono definitivo. Ya nunca más volvería a pisar Londres el rey, solamente que, bueno, cuando cayó preso. Primero se retiró hacia Hampton Court, supuestamente por vacaciones, cerca de Londres, pero luego partió directamente hacia el norte para fines de marzo de 1642. Los parlamentarios creían que el rey estaba formando un ejército propio y en ese mismo momento aprobaron distintas leyes para crear una milicia propia. Es decir, una milicia para el parlamento. Esto era lo único que faltaba. El parlamento ya tenía bastante poder, controlaba los impuestos, ejecutaba a altos nobles y funcionarios, encarcelaba al propio arzobispo. Lo único que faltaba para que sea un estado propio era un ejército. Y eso se hizo con la ordenanza de milicia el 15 de marzo de 1642. A ver, aquí ya tenemos todas las fichas. Aquí ya estaba todo claro, había comenzado la guerra. La ordenanza era todo un grito de guerra por la formación de un ejército. Llamaba al reclutamiento juvenil, al nombramiento de líderes militares, y lo hacía con total autoridad, sin siquiera la firma del rey, el cual no iba a firmar nada de esto, obviamente. También se aprobó un nuevo impuesto por parte de los parlamentarios. Sí, tanta discusión por los impuestos, al final el Parlamento aprobó inmediatamente que tomó el poder un impuesto de urgencia, pero claro, era para financiar esta milicia que formaba con la idea de sofocar la rebelión de Irlanda. Pero obviamente, como saben, no era para eso. El sofocamiento de Irlanda vino mucho después, en la década siguiente, pero la realidad es que el ejército parlamentario estaba pura y exclusivamente formado para evitar que el rey volviera. Por eso digo que la guerra había comenzado. El líder del ejército parlamentario, que fue nombrado con toda la autoridad londinense y que llegaría a reunir más de 10.000 voluntarios, se llamaba Robert de Bru. Era conde de Essex y obviamente otro líder parlamentario y obviamente férreo opositor al rey. Le voy a decir Essex porque de Bru quizás de origen francés este apellido me va a resultar difícil. Pero bueno, esto ya llegaba rápido y como noticia también al interior, a todo el país. Irlanda ya entendía lo que estaba pasando, Escocia también, que había iniciado la guerra antes.
Las ciudades propias de Inglaterra empezaban a pronunciarse. Por ejemplo, en la ciudad de Hull, en el norte, el gobernador se había declarado a favor del parlamento, pero la guarnición se había declarado a favor del rey, lo cual era algo mixto y en muchas ciudades iba a pasar algo parecido. Pero cuando el rey quiso entrar en esta ciudad, en Hull, sabiendo que la milicia interna estaba a su favor, no pudo hacerlo. La voz del gobernador pesó más. Algo similar pasaba en Manchester, por ejemplo. La ciudad estaba dividida, los alguaciles estaban con el parlamento, pero las milicias locales estaban a favor del rey. Los apoyos se dividían a nivel geográfico para mirar el mapa un poco desde más de arriba, se dividían a grandes rasgos de la siguiente manera. Parlamentarios eran mayoría en las ciudades portuarias, en Londres por supuesto y alrededores también, y un poco en el este. Y los realistas con Carlos, bueno, ya deberíamos llamar realista, el bando realista, eran mayoría en el norte interior especialmente, no en los puertos, tenían mucha fuerza en Gales y alrededores y cerca de Oxford. Así estaba dividido más o menos el país. Esto, aclaro, a grandes rasgos. El norte, por ejemplo, era realista, pero los puertos no. Y ahí Carlos estaba bloqueado, por ejemplo. De hecho, su esposa, la reina francesa, Enriqueta María, que estaba exiliada en Holanda, tardaría demasiado tiempo en enviarle pólvora y armamento a su esposo, precisamente por no tener acceso en los puertos ingleses. Esto va a ser un problema constante para los realistas. Carlos se había apostado en un principio en la ciudad de York como base de operaciones en el norte y a pesar de no poder tomar Hull, esta ciudad parlamentaria, sí logró izar el estandarte real en Nottingham, un poco más al norte. Lo hizo junto a 2000 fieles soldados a jinetes, 2000 jinetes, y con un pequeño contingente de infantería. Luego fueron sumándose más soldados poco a poco, pero la ventaja del bando realista no era tanto la numérica, sino la experiencia y el armamento, en un principio, claro. También lo era el liderazgo, que lo ejercía un líder militar, un líder realista, aristócrata, que era un príncipe alemán, por cierto, se llamaba Rupert del Rin, duque de Cumberland. Porque era cercano, quiero decir, al rey, era sobrino del rey. Y era algo más también. Rupert era hijo de Federico V del Palatinado. Este Federico V del Palatinado había sido protagonista principal, que había iniciado la Guerra de los 30 años en defensa de la causa protestante. Y esto es importante para que se entienda. No estaba cerca para nada del catolicismo, ni Carlos ni su líder militar más importante, como verán. Las primeras escaramuzas comenzaron en 1642, como digo, fueron victorias del bando realista, muy menores pero victorias al fin, mientras la ofensiva parecía tomarla Carlos y Rupert, que avanzaban lentos pero sin pausa hacia el sur, hacia el suroeste, mejor dicho, sabiendo que ganarían muchos apoyos en Gales. Bueno, también sabían que iban a encontrarse tarde o temprano con Essex, el líder parlamentario, el líder militar parlamentario. Se encontraron finalmente el 23 de octubre de 1642 en la ciudad de Edgehill, en el oeste. Como digo, allí estaba buscando refuerzos Carlos. Edgehill está cerca de Manchester, pero aún estaba lejos de Londres. La batalla de Edgehill mostró una cierta paridad en tropas, armamento y hombres, con alrededor de 10.000 o 12.000 por cada bando. Demostró también varios errores militares y logísticos en ambas tropas. La realidad es que el bando realista estaba mejor posicionado. De hecho, podía haber liquidado al ejército parlamentario de Essex en varias oportunidades, pero no hubo coordinación ni logística. Algunos flancos derrotados, por ejemplo, de los parlamentarios, fueron perseguidos por mucho tiempo, y eso le impidió al bando realista terminar de concretar la victoria. El resultado dejó más dañado al bando parlamentario y le permitió a Carlos avanzar hacia Londres, pero luego, con el tiempo, se vería a Edgehill como una batalla de resultado inconcluso y hasta negativo para el bando realista. Es probable que el bando realista no fuera consciente de lo que había perdido en Edgehill, pero tampoco fue consciente de lo que ganó, porque bien podía haber avanzado hacia una Londres desguarnecida. El único ejército parlamentario era el de Essex, nada más, y estaba lejos y en algún punto derrotado o desgastado por poco tiempo. Pero bueno, el ejército de Rupert tardó demasiado, era bastante lento, a decir verdad, y los de Essex
aunque mermados tras la batalla, terminaron llegando primero a Londres. El ejército realista estuvo a pocos kilómetros de la capital, pero unas milicias locales, formadas mayormente por voluntarios sin experiencia, ofrecieron una resistencia feroz en el pueblo de Turkham Green. Esto estaba a 11 kilómetros de Londres. Esto fue lo más cerca que pudo llegar el ejército realista de la capital. Las tropas locales, sin experiencia, como digo, ofrecieron una gran resistencia e impidieron el paso durante varios días. Carlos frenó la avanzada ya entrando en pleno invierno y se retiró hacia la ciudad de Oxford. Curiosamente una ciudad del sur, pero realista, muy realista por cierto. El invierno, como saben, no era apto para guerrear, o no por lo menos para grandes campañas, incluso en plena modernidad, por lo que todo se reanudaría con fuerza ya en marzo de 1643. En este punto, el escenario en general estaba muy dividido. Evidentemente ya estábamos en presencia de una guerra civil. Primero porque la resistencia de Turkham Green, que fue importante, impidió el paso a Londres del propio bando realista. Y este levantamiento no era algo habitual. Además, había protestas ya en Londres muy recurrentes. Había manifestaciones populares. No solo en el caso a favor del rey, a favor de los parlamentos, quiero decir, del bando parlamentario. Había algunas incluso a favor del rey. Todas eran sofocadas por un lado o por el otro, con mucha violencia. Pero que los súbditos se entregaran de esta forma a una causa de estilo de guerra aristocrática no era lo común. En general, pasaban desapercibidos los súbditos y despreciaban obviamente la guerra como cualquier ciudadano de a pie y humilde contribuyente. Como sucede en líneas generales, eh, la mayoría de las personas quieren vivir tranquilos, no quieren guerras. Pero esto, sumado a que ya teníamos batallas en todas las latitudes de Inglaterra, nos habla ya de una guerra civil, que podemos mencionarla como guerra civil. Por supuesto, no en la magnitud de las guerras civiles y las guerras totales del siglo XX, ¿no? Caso Guerra Civil de España, caso Guerra Civil en China, bueno, caso Guerra Civil en Estados Unidos en el siglo XIX, no es de la misma magnitud. Pero sí puede decirse que era algo grave, incluso peor que en tiempos de la Guerra de las Dos Rosas, por ejemplo. Aquí había una motivación religiosa que era lo que estaba de fondo, no era una cuestión netamente nacionalista como se vería en los siglos XIX y XX. Y como digo, esto era peor que en tiempos de la Guerra de las Dos Rosas, hacía menos de 2 siglos. La Guerra de las Dos Rosas es netamente novelesca, mucho menor, con baja participación de la gente en los ejércitos. Como digo, es para novela, de hecho se hicieron grandes novelas con eso, ¿no? Pero en 1643, 1644, como digo, casi 200 años después, ya la cuestión era grave, porque el involucramiento civil era importante. El rey, además, estaba inseguro, moviéndose con un ejército no muy superior a los rivales y con batallas en varios frentes. El país completamente dividido. Había enfrentamientos en el norte, en Gales, en los alrededores de Londres, en el este, en el oeste. Los había también en Irlanda y también los había en Escocia. Que por cierto, Escocia iba a jugar un papel crucial. Estaba inclinándose paradójicamente a favor del Parlamento. No estaba definido del todo esto, pero era lo que iba a terminar de inclinar la balanza. Había mucha división también entre los clanes sobre si aceptar el nuevo Parlamento o aceptar al rey Carlos, con quien también habían entrado en guerra. Podría nombrar, la verdad, todas las batallas de la guerra, o muchas por lo menos, pero este capítulo duraría horas si me tomo eso, si me tomo ese trabajo, y no es mi intención que dure horas. Por lo pronto, en 1643, los realistas parecían seguir adelante, así que nos quedamos con eso. En el norte y en el este estaban ganando cómodos, y Rupert logró tomar, precisamente a mediados de 1643, la ciudad de Bristol. Este era el primer puerto importante para recibir apoyos internacionales. Algunos líderes parlamentarios, además, habían muerto en esos días. John Pym, por ejemplo, había muerto de enfermedad, no de guerra, pero bueno, era un personaje importante. Y luego estaba John Hampden, otro líder clave. Este sí había muerto directamente en batalla, herido de una bala de mosquete. Sin embargo, en 1643 fue cuando cambiaron las tuercas por completo. Los parlamentarios dieron un golpe de timón de la mano de un coronel de la baja nobleza llamado Oliver Cromwell,
que había formado una tropa de caballería especializada en resistir ofensivas. Su primera gran aparición tuvo lugar en Gainsborough, en julio de 1643, y fue una aparición para vencer en toda regla a un ejército realista menor y retener una posición clave en el flanco norte, justo donde habían dominado los realistas por mucho tiempo. Ya volveremos a Cromwell, pero nos quedamos con su primera aparición en Gainsborough. Pero bueno, mientras este triunfaba, el bando realista se había empecinado en conquistar la fortaleza de Gloucester, en un sitio agotador que consumió gran parte de los pocos recursos con los que el rey contaba, el rey y sus ejércitos. Gloucester fue una jugada ambiciosa luego de la toma de Bristol y fue comandada por el propio Carlos, pero resultó ser un fiasco. La ciudad no solo aguantó bastante, varios días, bueno, más de un mes y medio, sino que luego recibió refuerzos del propio Essex y terminó derrotando a los realistas en la batalla de Newbury el 20 de septiembre de 1643. Tanto el coronel Essex como el coronel de la ciudad y como todos los líderes militares volvieron a Londres para pasar el invierno y lo hicieron de forma triunfal, entendiendo que habían dado vuelta al escenario de la guerra. La cosa entonces parecía complicarse para el bando realista, que generaba discordia entre los propios militares sobre qué hacer a partir de una victoria parlamentaria. Comenzaban los temores de qué hacer con el rey, de si fugar al rey, bueno, porque veían en sus propios ojos que si ellos daban la impresión de derrotados, muchos podían desertar, y varios escoceses ya lo estaban haciendo en favor del Parlamento. La cosa terminó de empeorar a mediados de 1644 en otra batalla clave, la batalla de Marston Moor, tal vez la más importante de la guerra, pero especialmente la más importante para Cromwell y para sus tropas de caballería, que pasarían a la fama como los Ironside, llamados así por la impenetrabilidad de su tropa, de la tropa de caballería. Marston Moor, y esto es importante también, es un paraje bien al norte, digo sí, importante geográficamente. Bien al norte, digo, estaba Marston Moor, ubicado a pocos kilómetros de York. Sí, justo la base de operaciones realistas. Pero que ahora estaba siendo sitiada por los parlamentarios, liderados por Lord Fairfax, otro aristócrata clave en el conflicto que, digamos, estaba por arriba de Cromwell. Marston Moor actualmente es un paraje bastante menor, como dije, que está en el norte y que está pegado a Long Marston, un pequeño pueblo actual en las afueras de Yorkshire. Perdón, ya me mareo con las pronunciaciones, les pido disculpas. El asedio de York entonces terminó dando resultado y el príncipe Rupert debió dar batalla contra los parlamentarios, a pesar de que tenía la orden de retirarse. Pero bueno, no quería perder el honor, no quería perder el honor y quería dar la batalla. Y allí en Marston Moor fue que tuvo lugar la gran actuación de Cromwell. Y también que terminó con las felicitaciones de todos los líderes militares propios y hasta lo de los rivales por el gran accionar de su caballería. Aquí Cromwell terminaría triunfando como líder militar y esto lo catapultaría más adelante para su fama. Cromwell había sido parlamentario en 1628 por el distrito de Huntingdon, en donde él había nacido y en donde se había criado, básicamente. Cromwell estudió unos pocos años en un colegio de Cambridge y recibió una estricta educación puritana, como para variar. Se radicó luego en Londres para ejercer abogacía y terminó integrando el Parlamento Largo de 1640, pero electo por el distrito de Cambridge. Venía Cromwell de la baja nobleza, aparentemente con algún lazo familiar con Thomas Cromwell, aquel canciller ejecutado por Enrique VIII. Cromwell además, Oliver, era el único hijo varón que había sobrevivido para heredar todos los bienes de su familia. Por lo tanto, tenía cierta riqueza, estaba en una buena posición para ayudar a la causa puritana, y así lo hizo. Le dieron una pequeña tropa de caballería en un principio y con ella fue creciendo bastante en el ejército, hasta llegar entonces a Marston Moor. Cromwell se inmortalizaría con esta batalla, pero aún le quedaban muchas más batallas por dar. Muchas no me van a entrar ya en este capítulo, sinceramente. Igualmente, 1644 no dejó todo ganancia para los parlamentarios. Tanto en el este como en el oeste la situación no era tan favorable.
En Cornwalls, por ejemplo, y en buena parte de Gales, los parlamentarios no podían ni poner un pie en dicha zona. En el norte habían avanzado, evidentemente, habían tomado York, pero había ciudades todavía muy reticentes al dominio londinense. Es decir, había población activa que enfrentaba el dominio parlamentario. Pero lo que sí había mermado era la fuerza realista. De hecho, estaba muy complejo el panorama para el bando realista y el propio rey y sus fuerzas fueron quedando imposibilitadas de tomar la ofensiva en el terreno inglés. A pesar, como digo, de que muchas ciudades todavía estaban a su favor. La logística realista había fracasado en gran parte de forma contundente geográficamente, porque podían dominar ciudades como Oxford, algunas ciudades en el norte, algunas en Gales, pero no tenían forma de comunicarse entre ellas. La resistencia contra el Parlamento era desorganizada y de milicias locales sin experiencia. Al mismo tiempo, en 1645, contrariamente a este desorden, el Parlamento sesionaba como si nada hubiera pasado. Digamos que estaba casi que gobernando sin rey. Una premonición de lo que ocurriría más adelante. Aprobaron además un reordenamiento militar y un nuevo reparto de mandos que le terminó dando más jerarquía al ejército. Esto dio origen a un nuevo ejército, el nuevo ejército modelo, como se conoce en la historia, y este fue un cambio importante. Terminó de forjar un ejército parlamentario con una cabeza clara, que fue Lord Fairfax, y un segundo al mando, que fue Oliver Cromwell. Ellos decidirían las estrategias y las ofensivas para sofocar, primero, al resto de los realistas y segundo, avanzar sobre la rebelión irlandesa, que era también una preocupación importante. Hubo dos batallas claves en el verano de 1645 que ya terminarían de inclinar la balanza: la batalla de Naseby y la batalla de Langport, ambas entre junio y julio de 1645. Langport era un paso clave para entrar en la resistencia del suroeste, en Cornwalls principalmente, y en el único puerto realista que aún quedaba, en Bristol, que sería sitiado y conquistado en septiembre, finalmente, de 1645. La situación parecía ya no tener retorno a principios del año siguiente, y Carlos se había refugiado con un contingente muy menor en la fortaleza de Oxford, y también en algunas fortalezas de alrededores. Pero se había peleado con sus altos oficiales también por la situación, evidentemente. Incluso con Rupert, el fiel aristócrata a su autoridad. Rupert había perdido Bristol, y la verdad que ya no quería seguir luchando. El escenario era verdaderamente caótico y los líderes militares, como pasa siempre, ven esto de forma más clara. Se dan cuenta cuando la cosa no da para más. De vuelta, el rey Carlos percibía que tenía fuerza en ciudades aisladas, que la población en parte lo respetaba como rey, en buena parte de Inglaterra. Pero la realidad es que hacía mucho tiempo, Carlos, más que la popularidad, había perdido el poder de rey. Quizá tenía cierta popularidad, pero la autoridad ya no estaba en su mano, incluso antes del Parlamento largo. De hecho, vale la pena preguntarse si es que alguna vez logró tener el 100% de la autoridad. Carlos planeaba una gran ofensiva igualmente en el verano del 46, la planeaba para abril, desde su posición en Oxford, que aunque era cómoda, si no reaccionaba tenía los días contados. Pero sus generales y coroneles ya no escuchaban, la verdad. Muchas tropas habían desertado y era cuestión de tiempo para que incluso Oxford cayera, fuera sitiada. Tal vez por algunos meses quizás podía resistir, pero no había vuelta atrás. Cuando debía iniciar esta ofensiva final por parte de ya un minúsculo ejército realista, Carlos cambió de opinión secretamente y se fugó con un pequeño séquito hacia el norte a fines de abril de 1646, abandonando todos los planes y a los propios líderes realistas y al propio Rupert. El objetivo era buscar apoyo en el ejército escocés, o apoyo con los líderes de los clanes con quien había tenido un diálogo fluido durante la guerra de los obispos. Fue recibido de buena manera en un principio en la ciudad de Southwell, pero a los escoceses Carlos tampoco les caía muy bien. Así que lejos de darle protección, lo mantuvieron cautivo. En cierta forma, esto era una especie de protección dadas las circunstancias para los propios escoceses, que se sentían amenazados por Carlos, pero también por el Parlamento. Los escoceses, de hecho, terminaron usando a Carlos como anzuelo de negociación, ya que Southwell y toda Escocia
también terminaría cayendo a manos de los parlamentarios de Fairfax y de Cromwell. Para agosto de 1646 no quedaba un solo castillo que no hubiera declarado lealtad a Londres. No porque quisieran, sino por temor, porque habían perdido la guerra contra los ejércitos parlamentarios. Al fin y al cabo, todo esto era cuestión de fuerzas. No hubo posibilidad de negociación y Carlos terminó siendo entregado al Parlamento inglés en el peor escenario posible. La Primera Guerra Civil Inglesa acababa de terminar con la caída del rey y acababa de terminar con un triunfo contundente por las armas del Parlamento. Pero Inglaterra no estaba pacificada aún en 1646. Había un rey preso, una Irlanda confederada en rebelión y una Escocia que temía mucho volver a perder los derechos que había ganado con los Estuardo. Especialmente temían perder la potestad del Parlamento de Edimburgo, que aún seguía en vigencia y que a ojos del Parlamento londinense era el siguiente paso para aplacar, para terminar de destruir la autonomía de Edimburgo, quiero decir. Todo eso llevaría a una nueva guerra. En este caso, como se conoce en la historiografía, la Segunda Guerra Civil Inglesa, que tendría a Carlos como rey prisionero, pero ya no como rey precisamente en funciones, sino como una carnada de los presbiterianos escoceses, de los católicos irlandeses, para recuperar la autonomía de sus países. Y fue estos lazos y esta Segunda Guerra Civil Inglesa lo que terminaría, finalmente, con la ejecución de Carlos I, el 30 de enero de 1649. Muy bien, muchas gracias por acompañarme una vez más en otro capítulo de Historiopolis. Había prometido la semana pasada continuar con el tema de Inglaterra. Creo que ya he dado demasiado por Inglaterra, pero como verán, no puedo seguir. Seguiría, porque la guerra civil continúa. Todavía no llegué al plano detalle por detalle de la ejecución del rey. Me propongo hacerlo más adelante, en el marco de la Segunda Guerra Civil y en el marco luego para más adelante también lo que terminaría pasando, ¿no? Que Cromwell terminaría con todo el poder en sus manos. Aquí termino entonces el capítulo. Como verán, es un capítulo de guerra, también con componentes históricos importantes. El relato de las guerras a veces se me hace muy difícil, resumo muchas batallas. Me gustaría abordar algunas de estas batallas en Historiopolis War, que como saben lo tengo abandonado, pero no eliminado de mi cabeza. En algún momento, cuando tenga tiempo en mi vida, haré varios capítulos que tengo programados. Espero sacar uno antes de fin de año por lo menos. Por otro lado, en la descripción dejo las batallas mencionadas, los protagonistas, como me gusta hacer cuando puedo, de los temas complejos, como es este. Así que si quieren buscar más información, tienen ahí por lo menos los nombres. A mí me pasa que escuchando podcasts, aprendiendo a lo largo de mi tiempo libre, escucho nombres y no los conozco, entonces tengo que buscar y es bueno tener una guía. Así que es una especie de guía que trato de hacer en la descripción en los temas, en los capítulos de historia complejos. Bueno, bien, en este disclaimer me termino de despedir. Gracias a todos por estar del otro lado. Les pido por favor que si son suscriptores y seguidores del canal, activen la campanita de notificación. Hoy les pido solo eso, por favor, me ayudarían un montón. También estamos tratando de darle fuerza al Instagram. Me recomendaron mucho, me hablan por ahí, así que estoy tratando de llevar contenido a Instagram también. Espero que si están suscriptos y disfrutan del canal, también si tienen Instagram, nos puedan seguir en esta red. Bueno, aquí termino. Sin más, gracias a todos por estar del otro lado. Espero que anden muy bien y nos encontramos la próxima, por supuesto, el próximo sábado, para un nuevo episodio de Historiopolis.